Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo, cuate, bienvenidos mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Hoy entramos en conexión con Frank Zimmerman. Oye, estamos hablando de un conferencista, estamos hablando de un periodista, un consultor político, bueno, superlativo. Además, cubano, con toda la experiencia de lo que ha pasado en Cuba. Bienvenido, Frank, bienvenido. Querida Sabache, saludos para ti, para tu audiencia. Yo creo que más que nada lo que más me califica, lo que más arrastro en la vida es haber nacido y crecido en la Cuba esta decadente que tan toca nuestras vidas como lo ha tocado. Así que nada, soy un cubano americano con una larga experiencia del tema que vamos a hablar hoy básicamente. Y además, yo quiero rescatar, porque el tema que nos trae hoy es rompiendo los mitos de ese socialismo cubano. De hecho, acabas de hacer un libro que lo estás impulsando y yo creo que viene como anillo al dedo en el momento que estamos viviendo hoy para romper esos mitos. ¿Qué te llevó a hacer ese libro? Coméntame. Bueno, ¿qué me llevó a hacer el libro? Imagínate, años, yo llevo fuera de Cuba 4 décadas, aunque he estado un par de veces en los últimos 15 años, la última fue hace como 7 u 8. Sin embargo, la llevo conmigo a todas partes. Y donde quiera que voy, cuando digo que soy cubano, dicen, ah, Cuba, qué lindo Cuba. Ay, porque la medicina en Cuba, la verdad, y la educación de ustedes, los cubanos. Entonces es como que es una cartilla que se repite donde quiera que va, hay esta percepción, a pesar de tantas décadas de esa dictadura del poder, cómo ha sido capaz de difundir este mito y de mantenerlo. Y ese es el gran éxito que ha logrado ese sistema. Y una demostración muy puntual de todo ello es lo que sucedió en Venezuela hace unos cuantos días. Eh, Cuán distante está de la realidad lo que se vio allí. Pero bueno, es un tema que abordaremos más adelante, paso a paso. Me No, llevó a sí, hacerlo básicamente, es una respuesta. Ya cuando me pregunte alguien, ah, pero Cuba, le doy el libro. Mira, no tengo tiempo para explicarte nada, aquí lo tienes, si quieres saberlo, por lo menos escucha mi punto de vista. claro, claro, y la experiencia vale tanto, mi querido Frank. De hecho, aquí tengo tu libro en la pantalla, 12 mitos sobre Cuba. Yo les recomiendo, se los recomiendo muchísimo, muchísimo que lo adquieran. ¿Dónde lo podemos conseguir? Vamos a empezar por esto porque, viste, después uno se mete en tantos temas y es mejor que la gente sepa dónde puede conseguir ese libro tan importante el día de hoy. Bueno, una de las cosas de las que estoy muy contento es que la editorial que lo publicó, Hojas del Sur, que publica, bueno, al presidente Mi Milei, ley. a Laje, a todos estos que de una forma u otra hacen esta importante batalla cultural. Entonces, está disponible en la página de Hojas del Sur, pero además está en Mercado Libre, los que están en Argentina, y en Estados Unidos está disponible en Amazon. Así que por lugares Genial. donde encontrarlos, inclusive en Amazon aquí tú lo ordenas y te llega en un par de días. Allá, bueno, en Mercado Libre igual. Por acceso a él son muchas los lugares donde están, principalmente en la Argentina, bueno, Hojas del Sur, yo diría. Genial, Frank. Bueno, vamos a comenzar con esto porque, a ver, ¿cómo era esa Cuba antes de Fidel Castro? Esa Cuba antes de Fidel Castro era un país próspero. Ante todo, había habido una interrupción al proceso democrático con un golpe de Estado que da Fulgencio Batista, que era un militar que previamente había sido presidente, tuvo un periodo presidencial del 40 al 44, donde hizo una gestión muy buena y era un referente importante de la izquierda. Batista llega al poder apoyado por el Partido Comunista, curiosamente. O sea, lo que había antes de la dictadura actual no era un gobierno de derecha, era un gobierno de izquierda. Y Batista era un referente de izquierda. Inclusive aquellos curiosos que le quieran saber un poco de él, que googleen Batista, Pablo Neruda, y encontrarán una oda que le hace Neruda
en saludo a Batista en su periodo presidencial. Pero bueno, indiscutiblemente hay un proceso, una interrupción de la democracia cuando este señor Fulgencio Batista, que tiene sombras, algunas luces, pero sombras bastante, interrumpe el poder, da un golpe de Estado donde no hay un muerto. O sea, un golpe de Estado, llega al cuartel militar de La Habana, él lo toma y el pueblo totalmente de acuerdo. Entonces comienza un periodo de interrupción democrática que curiosamente, paralelamente, es uno de los periodos más prósperos económicamente de esa Cuba republicana. Y posteriormente al golpe de Estado de él, que tuvo un apoyo masivo en respuesta de apoyo a su acción, Cuba entró en un periodo de mucha tensión social y las élites, las clases medias, detestaban a Batista, bueno, porque era mestizo, porque porque había interrumpido el orden democrático, y del 52 en adelante empieza a haber una serie de movimientos sociales que criticaban a Batista. Entonces, al próximo año, Fidel Castro y un grupo de jóvenes de clase media y clase alta, sobre todo clase media, hace un asalto a un cuartel militar, que es el asalto cuartel Moncada. Eso marca un periodo, un intento de golpe de Estado que fracasa, y ahí cae preso. Entonces, imagínate lo dictador que era Batista, que era un dictador autoritario, sí, totalitario, no. Ese dictador, Fidel Castro y su grupo de gente cae preso por el asalto al cuartel Moncada, y en ese asalto al cuartel Moncada mueren decenas de militares. Él va a la cárcel por 15 años y lo liberan, le dan un indulto. Imagínense un país del mundo donde un grupo de gente hace un intento de golpe de Estado, hay víctimas militares y el cabecilla de ellos sale de la cárcel después de un par de años, menos de un par de años. Bueno, Batista indulta a Fidel Castro y a los asaltantes de Moncada en una amnistía que hubo en el 55, y ese grupo de gente de Fidel se va a México y arma un grupo de guerrilleros y después, pero la llegada al poder, había muchas fuerzas en Cuba que luchaban en contra de Batista, sobre todo la clase alta. Una vez más, eso es importante. La revolución cubana no es una revolución humilde, o ese proceso que cambia el país no es una revolución de humildes, es todo lo contrario. La gente que más apoyaron a la oposición fue la clase alta y la clase media. Hay un vacío de poder en el 58 y Estados Unidos es uno de los grandes responsables de que ese grupo se instale en el poder, y una vez instalado, de que se fortalezca. Y digo Estados Unidos porque Estados Unidos no es una pirámide donde el presidente solamente, sino en Estados Unidos está el Departamento de Estado, está el presidente, y curiosamente había una penetración grande en el Departamento de Estado. Los funcionarios que atienden a Cuba en el Departamento de Estado no aconsejan debidamente al presidente Eisenhower, ni le dicen la magnitud de toda la evidencia que había que demostraba que este tipo no era un demócrata, ni que quería lo que era una pandilla con gran influencia comunista soviética. El caso es que llegan al poder, y ese 59, cuando llega al poder Fidel Castro, fue un momento de éxtasis para el país, porque bueno, se libraron del dictador. Imagínense un señor ya de 60 años, viejo, mestizo, y llega un grupo de jóvenes con pelos largos y con toda aquella cosa de la juventud. Todos tenían 30 años, 32, Fidel tiene 33 años, el Guevara tiene igual 31, son todos muy jóvenes, y nada, el pueblo se quedó fascinado con esto. Sin embargo, desde el primer momento que esa pandilla de gente llega al poder, comienza a destruir poco a poco toda la democracia, todas las instituciones que se habían creado
bueno, no, primero el Che Guevara está al frente de la cabaña, que es una prisión militar donde ejecutan sumariamente a decenas de personas, de los cuales el Che Guevara es responsable. Después lo nombran ministro Es de Economía. un asesino, un criminal. Un Eh, asesino, bueno, sí, ahí ese es el primer momento de la historia donde Che Guevara tiene el poder y la capacidad de ejecutar a personas sencillamente con su palabra, sin juicio, y ahí él demuestra su verdadera esencia. Pero una de las necesidades que tiene este tipo de sistema para consolidar el poder es destruir la economía, porque por eso son una fábrica de pobres. Nombran a Guevara ministro de Economía. Imagínate un chico que se había graduado en México y había tirado tres tiros en una montaña, que lo nombren ministro de Economía. Pero no, hizo una terrible. labor excelente, porque su función, ¿qué necesita un sistema como ese para gobernar? Necesita la pobreza. ¿Y qué hizo el Che Guevara con el Ministerio de Economía? Eso mismo, destruir la economía, porque necesitas a la gente pobre para poderla gobernar. Y creó un país que era muy próspero, era uno de los países más prósperos del hemisferio. Un par de años antes comenzó en un periodo de involución desde que toma el poder este grupo de gente. Claro. Fíjate, Básicamente ese es el contexto. Cuba era sí. uno de los países donde tenía mejor economía, el autobús. Eso, por favor. Yo quiero que la gente entienda lo que era Cuba a nivel económico y lo pujante que era Cuba antes de Fidel. Es muy importante que la gente lo contraste, Frank. Cuba era un país con uno de los índices de alfabetismo más bajos en el hemisferio. Era una época donde cualquier país del hemisferio importante tenía 30, 40, 50% de analfabetismo. En Cuba había sobre un 20%, y era algo que se iba avanzando sobre ello. Era uno de los países donde había una clase media más pujante del hemisferio. Eran países que más automóviles per cápita había en el hemisferio. Era un país donde la televisión era la más importante del hemisferio. Era un país que comenzaba ya con la televisión en colores en el año 58. Era automóviles, radio. Era un país el país que había más estaciones de radio per cápita, porque con la proximidad a Estados Unidos era una sociedad verdaderamente muy americanizada, muy pujante, y en vías de un desarrollo mayor. Entonces, esa es la Cuba que Fidel Castro y su grupo interrumpe su avance en el 59. Hereda un país próspero, en vías de un desarrollo y en completa, por encima, estaba al nivel de Argentina, de Uruguay, que son países verdaderamente ricos. En Cuba no hay petróleo, no hay los campos, no hay trigo, y sin embargo, con su ubicación geopolítica siempre ha sido uno de los factores más claves en su desarrollo, y esa proximidad a Estados Unidos le hizo siempre ser un país muy próspero, y más próspero que cualquier otro en el hemisferio en ese momento. Era uno de los que más alto nivel tenía el PIB más alto, el sueldo medio era el más alto del Caribe, al nivel de Uruguay. O sea, era un país próspero. Sí, la verdad que cuando hablamos de Fidel y que ha sido el cerebro de todo esto, de toda esta contaminación, siempre hablamos de destrucción económica, política, social, moral, familiar, destrucción, o sea, es igual a destrucción. En el libro también defines a Fidel. A mí me encantaría que lo dijeras, cómo defines a Fidel y cómo defines al Che Guevara el día de hoy, para romper estos mitos, y te explico por qué. Hay muchos artistas que lamentablemente agarran estas banderas ideológicas sin saber qué hay detrás. Un ejemplo de ello, yo siempre lo traigo a mis en vivos acá en esta plataforma de YouTube, donde hablo, por ejemplo, de Madonna. Madonna en su último concierto de Brasil sale en pantalla atrás, ella que es una oda supuestamente a la diversidad y todo lo demás, con el Che Guevara atrás.
gran error para mí, desde mis ojos, cuando uno tiene un poquito más de conocimiento y sabe que este señor es un asesino, ¿cómo es posible que esta gente que no investiga, sino que agarra banderas porque se las imponen, no saben a quién están promocionando? Por eso te lo comento, me encantaría que me dieras una definición tanto de Fidel como del Che Guevara. Bueno, hay que poner las cosas en contexto y saber quién es Fidel Castro, de dónde proviene. Fidel Castro es hijo de un mercenario español. Su padre fue un mercenario que va a Cuba en las tropas españolas en la guerra de independencia, donde el pueblo cubano se estaba luchando en contra de España para independizarse, y su padre va en las tropas españolas a luchar en contra de la libertad de Cuba. O sea, eh, el, su apoyo, su dedicación, su lealtad es a la corona española. Ese señor, como muchos españoles, después del fin de esa guerra, se quedan en Cuba. Y de todas formas, ¿hasta qué punto tú consideras que tus valores han sido formados en tu hogar y por tu madre y tus padres? ¿Tu madre incidió en tu formación? Totalmente. Sí, sí, Bueno, sí. tu padre es un mercenario español que lucha en contra de la independencia de Cuba, que lucha por defender el estatus colonial de Cuba. Esos valores él se los inculca. O sea, el amor patrio natural que puede tener cualquier ciudadano de un país, su lealtad no es a Cuba, es al padre, es España. Su formación es importante, su hogar, su condición de hijo natural. El padre se casa con una cubana y poco tiempo comienza a tener amoríos con una empleada doméstica de la casa, y con ella tiene varios hijos, entre ellos Fidel Castro. Fidel nace con otro nombre, nace con el nombre, le ponen Fidel Hipólito, y su madre no puede llevar el apellido Castro y se llama Fidel Hipólito Ruz González. Imagínate con ese nombre llegar a Hipólito, la revolución de Hipólito. Bueno, toda esa infancia traumatizada, caer después en el contexto de escuelas privadas, donde hay muchos elementos falangistas y muchos elementos comunistas que habían venido a Cuba de la Guerra Civil Española. Toda esta formación hace que vaya marcando y definiendo su línea. Además, es de una parte de Cuba, de un pueblo en la provincia de Oriente de la época. Imagínate un chico que sea de un campo en las afueras del Chaco, que vaya a estudiar a Buenos Aires a la escuela privada más cara. El rechazo y todo lo que va a sentir cuando llega por ser de un lugar X, no de la capital y no de una familia bien conocida. Todo este trauma, este rechazo, él lo va procesando. Resentimiento. Ujú. Resentimiento. Resentimiento. Desde muy joven se acercan a él. Hay un dato importante, que en el año 48 él está involucrado en un asesinato, donde se dice que él lo mató, lo llevan preso, está fichado. Él quizás probablemente tuvo que ver parte con todo aquello, aunque no directamente haya disparado el gatillo. Bueno, estaba caliente su figura en La Habana, y curiosamente hay un congreso en Bogotá que él quería asistir, y el gobierno peronista es quien le paga el pasaje a Mm. que él y un grupo de comunistas jóvenes asistan. Y en los días que él está en Bogotá sucede el Bogotazo, que es la muerte de Gaitán, donde él estuvo muy activo hubo una serie de marchas y en Bogotá en Manifestaciones. ese Sí, momento, sí, vandalismo. Él fue sí. clave en todo eso, y en Bogotá él se da cuenta, cuando regresa a Cuba, se da cuenta de la importancia que tiene, cómo puede llegar al poder, ya no por la vía democrática, sino por la vía disruptiva. Y él después lo dice: Bogotá para mí fue el inicio del periodo revolucionario.
regresa a La Habana y se casa con la hija de uno de los funcionarios más altos de Batista. Curiosamente, Batista era, en ese momento ya había sido presidente, era senador, y no está en el poder. Batista es uno de los que le paga, les regala su luna de miel en Nueva York, Fulgencio Batista, a quien ¡Ah! él conocía y su familia Bueno, conocía. Inclusive él intenta hablar con Batista porque su esposa era la hija de un gran, la mano derecha de Batista, de Díaz Balart, que curiosamente estos Díaz Balart son los mismos que están en Miami, en Estados Unidos. Lincoln Díaz Balart y José son primos hermanos del hijo, en este caso de Fidel. Bueno, él no logra que Batista le dé bola, como dice la gente, y entonces con otros grupos de jóvenes empieza a armar intenta llegar se postula, lo rechazan, y finalmente eso concluye con el asalto a Cuauhtémoc Moncada, que está directamente relacionado con con su participación en el mm, Bogotazo. Y ya después del Moncada, ya ahí que va preso, pues ya forma su movimiento, que es el movimiento 26 de julio, y que salen, van a México, ahí arman la guerrilla, donde la guerrilla, que el movimiento, el entrenamiento, la compra del barco que los lleva a Cuba después, todo es financiado por la aristocracia cubana, y sobre todo por el antiguo presidente, el presidente depuesto de Cuba, que era Carlos Prío Socarrás. Y eso hace que ellos se formen, vayan en ese famoso Granma a Cuba y formen la guerrilla. Pero la guerrilla realmente nunca llegó a más de 2.000 personas, ni realmente tuvieron escaramuza. Ellos asaltaban un lugar y se iban corriendo. No hubo enfrentamiento de esa guerrilla con los militares, sino sencillamente eran golpecitos y escaramuzas por aquí y por allá. Sin embargo, él no llega al poder gracias a eso, sino él llega al poder gracias al poder de la propaganda, de la qué narrativa. Por favor, para ahí, porque esto es el meollo del asunto. Siempre digo que la principal batalla que tenemos que dar es la comunicacional. Es la principal batalla. Yo quiero invitar a todos los guerreros de luz, a todos los amantes de la libertad, que se compren este libro ya, porque esto es conocimiento. El conocimiento es poder. La información es poder y nos da ventaja. De la única manera que nosotros no caigamos en la manipulación es teniendo ese conocimiento. Frank, coméntame ese ítem que subrayo, ¿no? El tema de la propaganda, que de hecho, viste, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad, y esto lo saben los socialistas muy bien. Bueno, en el año 56, con este grupo de jóvenes que se enmarca y forman la guerrilla, verdaderamente la oposición en Cuba, quien la llevaba, los cabecillas de la oposición en Cuba, que no estaban supeditados a la guerrilla o a Fidel Castro, era la resistencia estudiantil, eran los estudiantes que tenían su propio movimiento, que era el directorio revolucionario, y eran verdaderamente la gente que se fajaba en las calles y que ponían bombas y demás. Mm. Era este movimiento que es el directorio revolucionario. Y entonces Batista supo la llegada de ellos a las montañas, y los dejaba y comentaba, y a ellos le llamaban los exiliados porque eran 4 o 5 fascinerosos tirando tiros en el monte. Eso, Batista estaba convencido que aquello no trascendía, Mm. pero pasó algo. El New York Times envió a un periodista que se llama Herbert Matthews a la montaña, a Cuba, para que investigara quién era Fidel Castro. Y ahí hay un antes y un después. Cuando ese señor llega e entrevista a Fidel Castro, le dedica un par de páginas en la portada a Fidel Castro y lo posiciona como el Robin Hood de las Américas. Mm. Inclusive, en la biografía de Jackie Kennedy,
ella dice, nunca le perdono a Herbert Matthews que haya creado el monstruo este de Fidel Castro, porque ahí es que nace el mito de Fidel Castro. Antes de eso era un loquito, un revoltoso, ahí ya adquiere una proyección internacional y en Estados Unidos se convierte en el ídolo de muchos y por eso es tan importante como ya desde ese momento la difusión, bueno, entonces todos los medios de difusión de Cuba se ponen en función de, inclusive en Cuba había dos medios, los mayores eran la CMQ, habían dos CMQ que la dirigía, el dueño era Goar Mestre, que Goar Mestre eventualmente que lo apoyó muchísimo, él y todos los dueños de radio. Y Juan Mestre eventualmente, cuando Fidel Castro era poder, nacionaliza la CMQ y se va a Argentina, y en Argentina crea el Canal 13. Es una figura que inclusive este Juan Mestre, Pablo Sirven, el periodista, le escribe un libro sobre él que se llama El Rey de la Televisión. Y entonces ahí te das cuenta del tipo de recurso humano que había en Cuba en aquel momento. Claro. Y este señor, no solamente de haber creado la televisión en Cuba, o la desarrolla en Argentina cuando llega, que comparada con la cubana estaban años luz de atrasado, y él la lleva adelante con su creación del Canal 13. Bueno, todos esos medios se pusieron en función de divulgar y amplificar el repetir. mensaje. Quien marcaba el paso aquí era el New York Times, y esta gente replicaban como hacen hoy en día. O sea, hubo al unísono una campaña mediática para potenciar exponencialmente la figura de Fidel Castro. No sé, ¿qué fue clave para su llegada al poder? Fue número uno, Herbert Matthews. Inclusive hay un libro sobre Herbert Matthews que se llama El hombre que inventó a Fidel Castro. Wow. Se los recomiendo. Sí, bueno, sí. Ya con el dominio hegemónico de los medios de Fidel Castro, ya antes de llegar al poder, otro elemento muy importante que lo hace que llegue al poder, como dije antes, fue el Departamento de Estado. El Departamento de Estado en este caso sería Marco Rubio, el que lo dirige hoy en día. Y en el Departamento de Estado hay departamentos, por ejemplo, Cuba y el Caribe lo dirige fulano de tal, y Argentina lo dirige otro individuo, otro despacho. Bueno, lo que era el buró que atendía a Cuba eran dos personas, directamente era un tal William Wieland. Bueno, este Wieland había vivido en Cuba de joven, sabía quién era Fidel Castro. Ese Wieland había estado en Bogotá cuando el bogotazo le constaba que era un revoltoso y un tipo afiliado al comunismo. Y ese Wieland es quien aconseja al presidente la política a seguir con Cuba. Ese Wieland no le pasa la información al presidente de lo que sabía de Fidel Castro, ni los reportes que le daba la CIA y el FBI sobre el movimiento 26 de julio, que estaba infiltrado por comunistas. Entonces Eisenhower, como siempre, Estados Unidos está mirando para donde no es, o muchas veces, y Eisenhower estaba concentrado en el problema que tenía en Indochina y Berlín, y nunca esa cosa norteamericana de mirar hacia abajo con ese desdén y subestimando, no le dio la importancia. Y para colmo, su asesor para el tema, Wieland, del Departamento de Estado, no le informa que es un tipo con nexos comunistas y que están penetrados. Pues eso permite que avance hasta que un punto le dice al embajador Wieland, que es quien dirige a los embajadores, en este caso al de La Habana: óyeme, no vamos a apoyar más a Batista y vamos a dejar que esto se cae, pase a lo que pase. Entonces, ese momento del retiro del apoyo norteamericano a Cuba hace que el ejército de Batista quede totalmente desmoralizado, y ya lo que queda en el 58 es
cada vez más deterioro, más espacios abiertos, y Batista el 31 de diciembre del 58 se va de Cuba, huye y dice, ustedes quieren esto, se los regalo. Y se va y se crea un vacío de poder. Ujú. Y en ese vacío de poder, automáticamente Estados Unidos reconoce a Fidel Castro como una autoridad y lo demás es... eh, Ay, mira, me da escalofrío con lo que está pasando Venezuela hoy. Pero ya vamos para Venezuela, porque hay muchas cosas. Yo quiero saber tu mirada con lo de Venezuela, pero no quiero este título, ¿no? 12 mitos sobre Cuba. Hay muchos, muchos mitos sobre Cuba, por supuesto, tienen que comprar el libro Mis Guerreros sí, de Luz, no, pero quisiera saber de los mitos que escribiste acá en este libro, ¿cuál te fue ¿cuál fue el más difícil de desmontar? ¿O cuál te parece que debemos difundir en este momento? ¿O cuáles debemos difundir en este momento para dar esta batalla comunicacional y esta batalla de las ideas? bueno, yo creo que lo más importante en este caso es no, cualquier cosa que tú sepas, por lo menos cuestiónala. Y todo lo que tú sabes sobre algo, la idea mía con el libro es por lo menos el tema posicionarlo, para que se hable de él. Y un reto que yo tuve grande es un poco, antes de escribirlo, decir, bueno, ¿cómo yo escribo algo sobre este tema, evitando caer en yo escribir, tratar de desmontarlo con mis propios mitos? Hasta yo he acumulado información después de haber vivido allí y a través de los años haberme dedicado a hablar con gente, con testigos que estuvieron de cerca en todo ello, y en base a ello he ido forjando mi visión de la realidad cubana, pero hasta qué punto mi ficción no está, eh, no tiene algún mito incorporado. Entonces, el reto con este libro fue tratar de mi visión de documentar de dónde yo saqué este tema para afirmarlo. Y yo creo que lo más importante es con el libro demostrar la importancia que tiene la narrativa, básicamente, y cómo desde un principio estos regímenes la utilizan para manejar la información y para manejarnos a los pueblos. Eh, Creo que es importante. Primero yo empiezo con el mito de que Cuba era una colonia, bueno, de Estados Unidos, y yo explico por qué había, por supuesto, presencia norteamericana, como la había en cualquier otro país del hemisferio, y por la proximidad y la relación histórica de ambos países, quizás era una más importante, pero eso no lo hacía que fuese una colonia, para nada. Cuba tenía sus propios partidos, elecciones y sus decisiones soberanas en todos los aspectos económicos, políticos y sociales. Entonces, es importante desmontar, si Cuba fue una colonia de algún lugar, lo fue, bueno, de España y después de la Unión Soviética. Eso sí es una colonia. Entonces yo demuestro ahí por qué distintas razones por las cuales no era una colonia norteamericana y sí se convierte en una colonia de la Unión Soviética. Después hay un poco, abordo el tema de Fidel Castro como la figura esta de redentor, y un poco el trato de demostrar quién es Fidel Castro, cuál es su formación, cómo llega y de desmontar la narrativa que está llena, porque este tipo era un gran farsante, era un gran comediante, pero si tú escuchas un discurso de Fidel Castro hoy en día, tú dices, pero acá este tipo está loco. O sea, Claro. cómo las masas lo aplaudieron, porque tú le dices, pero ese tipo no tiene sentido. Lo que dice, yo tengo un amigo que acaba de morir, que era muy amigo de él y que fue uno de los que cuando él llega a La Habana, lo ayuda y lo guía y lo asesoraba. Y decía, Fidel puede hablar por 4 horas y no dice nada. Es una repetición babosa no tiene la capacidad de sintetizar. Sin embargo, se ha creado la percepción de que él es un gran orador. Uno de los temas que yo discuto a veces con Hilda Molina, a quien quiero mucho, es Ay, que yo no lo mandémosle, considero... por favor, un paréntesis, un abrazo a Hilda, que la adoro, toda mi admiración, respeto y cariño para ella. Te quiero, Hilda, enormemente. Y yo también la quiero mucho. Ahora, cuando estuve con ella un día, compartí un día muy agradable.
Y ella estuvo muy cerca de él a través de una época y tuvo la oportunidad de, con su experiencia, ella es neurocirujana y doctora, de asesorarlo y de evaluar su perfil psicológico. Y yo insisto en que no es un tipo inteligente, sino un tipo muy sagaz, muy hábil. Pero bueno, ese es otro tema en que yo no tengo la calificación de vida para evaluarlo. Sin embargo, yo creo que la gente inteligente no hace lo que hizo él. Él es un oportunista, él es un arribista, él es un impostor. Eso sí, estoy seguro que lo es. Pero entonces yo abordo un poco de su extracción, el impacto que tuvo su formación, cuando él llega a La Habana, lo que hace y eventualmente el resto de su vida en el poder. Después Hay, hago uno sobre el... permíteme, porque hay un mito que a mí me parece súper importantísimo, porque siempre los socialistas que tienen alto progesterona en sangre comienzan en los chats a decir eso, por esto te lo traigo a la mesa. El asunto del el bloqueo a Cuba. Yo de verdad, mira que yo lo explico, pero qué mejor que tú, mi querido Frank Z, que lo expliques, ¿no? Esto del embargo, bloqueo, qué es lo que realmente pasa en Cuba para desmontar este mito que de verdad basta, basta de, vamos a los hechos hechos, los hechos son irrefutables, irrefutables. Dale, Frank. Cuando el gobierno de Fidel Castro llega al poder y se consolida, comienza desde los primeros días, comienza una campaña de privatización, de nacionalización, de expropiación, y comienza por las grandes transnacionales, las petroleras, las grandes concesionarios, y ahí hubo yo creo que a la gente le gustaba lo que estaba sucediendo. La gente veía, bueno, habían vivido una narrativa de que el imperialismo y todo esto, y los yanquis para aquí y para allá. Entonces, cuando empezaron a ver ese proceso de expropiación de bienes, pero eso fue avanzando. Y después fueron los medios de comunicación, y después fueron las pymes. Y ese proceso. Entonces, en ese proceso inicial de que empiezan a confiscar bienes, Estados Unidos dice, rompe relaciones e impone un embargo comercial. Embargo que dice, cuando tú me pagues lo que me confiscaste, yo hago un negocio contigo. Eso es lo que pasa. Paralelamente, después Cuba trae armas nucleares de la Unión Soviética posesiona en Cuba una serie de armas nucleares. Estados Unidos se entera y crea un bloqueo naval, como el que hay ahora por Venezuela, y para que Cuba saque esas armas nucleares de su territorio. Ahí la Unión Soviética, el presidente Kennedy de Estados Unidos y el primer ministro del Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, pactan y deciden que no va a haber una agresión y que ellos van a sacar las armas de Cuba, y ahí se retira el bloqueo y se acabó el bloqueo. No ha habido más ningún bloqueo. Hubo un bloqueo ¿Escucharon? naval una semana hace 60 años. Lo que hay es un embargo comercial. Embargo comercial que en este momento está muy debilitado porque ese embargo comercial no afecta a medicamentos ni alimentos. Cuba comercia con Estados Unidos y le compra alimentos a Estados Unidos. La única diferencia es que con la ley del embargo, Cuba tiene que pagar en efectivo. Entonces, Cuba necesita el bloqueo porque es un arma Relato. narrativa para sustentar la teoría del el David pequeño contra Goliat. Pero realmente Cuba, con el embargo,
puede comerciar con el país que quiera en el mundo, lo que ningún país quiere comerciar con Cuba, porque Cuba no paga, Frank, porque no es tiene que dinero para pagar. es tan importante lo que estás diciendo, porque yo siempre les digo, yo les explico esto, ¿no? El evento de los misiles fue un evento histórico en un momento nada más, y lo que hay en Cuba es un embargo. Ese embargo es un embargo, entre comillas, porque entran medicinas y alimentos, y no solamente, hay gente de Estados Unidos que tiene negocios con Cuba, o sea, que es un embargo entre comillas. Ahora bien, yo le digo a la gente, vamos a pensar que no es así, que no es así, que lo que ustedes dicen es correcto, está bloqueado Cuba. ¿Y el resto del mundo qué? Entonces, el resto del mundo no comercia con Cuba, no, sí comercia con Cuba. Entonces, aquí claramente lo que tenemos es un bloqueo del régimen a su gente, cosa que es lo que pasa en Venezuela. A mí me llegó un dato hace poco de Cuba, donde se hablaba del 82% de la población bajo la línea de pobreza. Venezuela está en un 80% y para arriba también bajo la línea de pobreza la población. O sea, que estamos hablando del mismo modelo que destruye a los ciudadanos. Es una destrucción total. A mí, sinceramente, a mí Cuba me duele, y te lo digo, Frank, porque los cubanos llegaron mucho a Venezuela hablando de cuidado, cuiden a su país. Y nosotros los venezolanos muy soberbios, porque esto es la verdad de los hechos, le decíamos, no, 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 pero por favor, Venezuela no es Cuba. Venezuela no es Cuba, Bueno, no, esto no es una isla, esto es un país. Y mira dónde estamos. Hoy Venezuela es una Cubazuela. Sí, dime, sí, y es Frank. triste, y ese es uno de de los grandes aliados que ha tenido Cuba para avanzar una de las estrategias que ha tenido el sistema cubano para promover su narrativa es promover la percepción de que Cuba es un país en ruinas. Y es uno de los mitos que yo abordo. Y es un país en ruinas, sí, pero con una maquinaria de inteligencia. Fíjate, ¿qué sucedió en Venezuela ahora? ¿Cuántos cubanos, o sea, cuántas tropas cubanas cayeron? Bueno, Ah, porque inclusive la genialidad que ha tenido Cuba de vender la idea de potencia que hasta Venezuela se creyó que estos cuatro pelagatos que habían ahí eran capaces, que ni siquiera arañaron, o sea, caen 32 cubanos y no muere ni siquiera un solo de los norteamericanos que van a la invasión, a la operación esa que hicieron. Y te das cuenta de lo lejos que ha llegado esa narrativa, que hasta ellos les permite vender la idea de que son potentes. Sí son potentes, tienen una inteligencia, organismo de inteligencia como no ha habido otro en el hemisferio. Es formado por la Unión Soviética, asesorado por la inteligencia checa y alemana, y verdaderamente, sin embargo, hay una cosa, hay un elemento vigente hoy en día que es ineludible, y es el daño antropológico que ha tenido esa nación. Inclusive estos individuos que están en estos distintos lugares, que en una época fueron tan eficientes, ya es tal el daño antropológico que ni siquiera son capaces de generar y de tener individuos capaces en esos puestos. Entonces, lo que queda un poco es el mito de que tienen un alcance importante y una potencia que realmente no tiene, y eso es lo que hay que desarmar, pero no subestimar. Por ejemplo, mm, dice, bueno, ¿por qué a mí por qué debe interesarme Cuba? Bueno, por su maquinaria ideológica y logística. Por ejemplo, Cuba. ¿Qué tiene que ver Cuba con la Argentina? Bueno, Cuba con la Argentina, por ejemplo, el sistema cubano. El embajador norteamericano, o sea, el jefe el encargado de negocios norteamericano en la embajada de Argentina, le dice el presidente Dualde, oye, Estados Unidos no va a aceptar a tu candidato ese, al tal Reutemann. Así que ve buscando otro. Hay que buscar uno de un bajo perfil. Ese mismo embajador eh, pacta y hace y sugiere. Mira, hay uno por ahí, creo, un tal Kirchner, que tiene un perfil bajo. Yo creo que ese es el candidato que ustedes deben escoger. Néstor Kirchner llega al poder. Ese embajador se va después, ese funcionario diplomático americano, norteamericano, se va a Bolivia
y hace una operación que lleva al poder a Evo Morales. En un acto de apoyo en la campaña dice: Estados Unidos jamás permitiría a un candidato como Evo Morales, lo que automáticamente es un apoyo para que la gente lo vote por ir en contra de Estados Unidos. Bueno, este individuo se llama Manuel Rocha. Hace 2 años fue arrestado en Estados Unidos y llevaba trabajando 50 años para la inteligencia cubana. Es un espía de Cuba hace 50 años. Entonces, ahí te das cuenta de la capacidad de Cuba. La asesora sí. de la Agencia de Seguridad Norteamericana, la asesora para el presidente que maneja Cuba, hace 20 años, arrestada, espía cubana, Ana Belén Monte, el que quiere que busque información. O sea, la persona que aconseja al presidente de Estados Unidos qué política llevar con Cuba, se sabe que es espía cubana, la arrestan, estuvo 20 años presa. Ahora, ¿cómo funciona Cuba? Funciona precisamente. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo funciona? ¿Cómo penetran en los diferentes países? ¿Qué herramientas, qué utiliza? Cultura. Y, por ejemplo, en el caso de Argentina, Okay. en Argentina hay más de 40 casas de amistad cubano-argentina. Ay, sí, qué bien. Donde ellos ponen peliculitas y música, y no sé, tocan las canciones, llevan a gente a Cuba, traen a gente ahí. Bueno, estas más de 40 casas de amistad, y lo pueden buscar en el internet ahora mismo. O sea, es algo que está ahí. Pongan casas de amistad Cuba-Argentina. A ver las que salen. Bueno, por ejemplo, el que dirigía, había una bastante conocida en el Chaco. ¿Quién dirigía la Casa de Cultura de Amistad Cubano-Argentina en el Chaco? ¿Hay algún nombre que te suene? Si te lo digo, puedes reconocer de quién hablo. Sí, sí, sí. Emerenciano Sena. ¿Sabes quién es Emerenciano Sena? ¿O sabes lo que le pasan a la gente que no piensan como él y se hacen novias de sus hijos? ¿Cómo terminan? Coméntalo. Bueno, Emerenciano Sena, busquen quién es Emerenciano Sena. Está preso por Sí, moler en una moledora a la novia de su hijo. sí, sí, sí. Está todos los Sena presos. Sí, sí, ¿De sí. quiénes son los amigos de Cuba en estos países? Bueno, los emerencianos Sena, las Milagros Sala y Sí. toda una caterva de políticos Criminales, sí, criminales, total. criminales. Así opera Cuba. Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires está la embajada cubana en Argentina. Y en Argentina hay una serie de, hay muchos cubanos que se han casado con argentinos y eso. Y esos cubanos, muchos de ellos todavía mantienen un estatus que se llama, que es como permiso de residencia en el exterior. Y es un estatus que otorga la embajada para que estos individuos que se han ido de Cuba puedan entrar y salir y no perder, si tienen alguna casa en Cuba y demás. Entonces hay gente en Argentina que conservan ese estatus. Para conservarlo tienen que renovarlo cada 2 años, pero para renovarlo tienen que estar disponibles para actividades que se le convoque y tienen que asistir a una cantidad de actividades. Por ejemplo, mañana va, no sé, Luis Delía, hace una protesta no sé dónde, llama al consulado, mándame gente para acá. Y el día de esa protesta, de esa marcha, un funcionario del consulado cubano va a tomar asistencia. Entonces, si estos individuos cubanos que ellos tienen allí no asisten, no le otorgan la renovación de su permiso. Eso es por la parte de los cubanos en la Argentina, que en ese caso hay muchos. La cultura, con todo lo que son el cine, las escuelas de cine en Cuba, y ellos han estado trabajando, por ejemplo, cómo captan ellos a Manuel Rocha. Lo captaron hace 50 años, cuando ellos ven que un joven tiene cierta
ciertas capacidades, ellos lo van trabajando aunque no sea nada. Por ejemplo, un cuadro formado en Cuba es Nicolás Maduro. Sí. Nicolás Maduro. Yo le digo Narcolás más burro. Te lo digo, le digo así, Yo no Frank. sé Sí, si hay una, yo conocí a un Nicolás Maduro a través de los medios que era distinto al último. Yo creo que ese último, hay una, yo pienso que se trabajó un poco la imagen de dar la imagen de burro y no era tan, él fue canciller y yo recuerdo su periodo y no me sonaba como me sonó en los últimos años, era tan desquiciado, así que no sé hasta qué punto. Lo que sí sé es que Nicolás Maduro es un cuadro formado en las escuelas del Partido Comunista de Cuba, en esas escuelas que hay cantidad de jóvenes latinoamericanos que van a ir a capacitarse y son los que después integran los grupos, distintos grupos en los países de los que vienen. Bueno, Maduro es un cuadro de Cuba y Maduro es quien, curiosamente, quien acerca a Chávez a Fidel Castro y después es quien termina heredando el poder y bueno, ¿dónde está ahora? O sea, ¿hasta qué punto ha penetrado ahora con Maduro fuera del juego? ¿Hasta qué punto? ¿Qué importancia y qué poder tiene Cuba aún todavía? ¿Era solamente alrededor de Maduro o también está cerca de Delcy y Jorge y de... Si tú mira, yo que veo todo esto y que estoy estudiando ahí, a ver, quién ha gobernado Venezuela todo este tiempo es Cuba. Para mí, toda esta gente ha sido títeres, arrodillados ante Cuba. Pero antes de pasar ahí, permíteme, porque hay un mito que yo quiero que desmontar, el mito de los médicos cubanos. Frank, es muy importante que en este documento que estamos haciendo hoy, valiosísimo contigo, hables del tema de los médicos cubanos, cómo penetran con los médicos cubanos que terminan siendo esclavos del socialismo del siglo XXI. Bueno, Cuba en los años 60 y 70, con la ayuda soviética, generaba una gran cantidad de profesionales sobre todo después de los 70 para acá, con una capacidad limitada, pero bueno, le daba un título. En Cuba la gente llega a tener capacitaciones que no necesariamente, o sea, en Cuba, un cantante famoso en Cuba no necesariamente tiene que tener talento de cantar, lo que es un individuo obediente y que trabaja en el Ministerio de Cultura y que le asignaron que cante, pero no quiere decir que es un buen cantante, pero ese es otro tema. En el caso de los médicos, un médico graduado en Cuba en los 60, Cuba siempre tuvo muchos médicos muy buenos y era uno de los países que más médicos tenía per cápita antes del proceso involucionario que comenzó. Y eso continuó un poco porque esos capacitadores quedaron en los distintos medios de enseñanza y forjaron nuevos grupos médicos en los 60 y 70. Pero ya después de los 80 y puntualmente después del fin del bloque soviético, la calidad de educación tuvo un deterioro exponencial y la capacitación, por lo tanto. Entonces, Cuba se dio cuenta muy temprano de que podía utilizar a estos graduados de distintas áreas, puntualmente México, médicos, y empezó a enviarlo a distintas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, Cuba entra en un arreglo de enviar médicos a un país X y Cuba, el gobierno cubano pacta con el gobierno de ese país y envía, no sé, 400, 500 médicos, y de esos médicos, que no todos tienen la capacitación debida, pero bueno, esos que ellos llaman médicos, le cobra Cuba al gobierno que los recibe una cantidad entre de 2 a 10 mil dólares mensuales y le paga a ese médico menos de 200 dólares. O sea, ese gobierno se paga entre gobierno y quien le paga al médico es el gobierno cubano. Ahora, esos médicos, en Cuba un médico gana 20 dólares y si van a una misión internacional puede ganar 200. Entonces muchos de ellos están en misiones. Ahora, para estar en misiones de médico hay que estar casado, tener hijos, tener familia, los cuales deben quedar como rehenes en Cuba. Entonces, donde los asignen, ya sea a Venezuela,
África o Centroamérica, ellos van en contingente y cada 10 o 12 médicos hay un oficial de la inteligencia que los atiende. Donde ellos llegan, ellos no pueden interactuar con los locales más allá de los ubican en lugares estratégicos y ellos no pueden interactuar con la comunidad en la que ellos dan servicio. Ellos pueden nada más interactuar entre sí. Les retienen el pasaporte y parte de esos $200 que le pagan se lo depositan directamente en Cuba, que ellos lo pueden cobrar cuando termine su periodo de trabajo en el exterior. Pero a la vez, estos médicos fungen como tentáculos ideológicos porque sencillamente ellos son unos soldados ideológicos del sistema que los envía. Cuando pasó que hubo el cambio de poder en Brasil y los médicos cubanos del plan Más Médicos, muchos de ellos, Bolsonaro dijo, si se quieren quedar, se pueden quedar. Lo único que se le pagaría a ellos directamente, no al gobierno cubano. Automáticamente Cuba no, y Cuba retiró todos esos médicos porque a ellos no les interesa dar el servicio, a ellos les interesa vender a estos esclavos que tiene en distintas partes y hay testimonios numerosísimos. Ahora el gobierno de Estados Unidos ha decretado una ley donde penaliza a aquellos signatarios de estos convenios porque eso básicamente es esclavitud. Entonces, eso es tráfico de personas. Entonces, aquellos signatarios que firmen los contratos con el gobierno cubano sobre brigadas médicas, se les será denegada la visa a los Estados Unidos. Es uno de los pasos que está dando este país para contrarrestar esta violación a los derechos humanos. De derechos humanos, porque a mí me tocó mucho este tema porque mi mamá fue médico en esta vida, cirujano anestesiólogo con posgrado de clínica del dolor, y ella me hablaba de esto, ¿no? Exactamente lo que me estás diciendo, de que el médico cubano no tiene las horas de estudio de un médico y ni siquiera saben hacer recetas porque ella se dio cuenta de eso, no, ni siquiera utilizaban los nombres técnicos para las recetas. Y fíjate que entre la escasez de medicamentos que hay en Venezuela y en Cuba por culpa de los regímenes que están ahí, porque no es por culpa del mundo, sino por culpa de los regímenes que están ahí, que lo hacen a propósito, y la infiltración de estos médicos ha proliferado enfermedades que antes estaban erradicadas. Es muy grave el asunto de los médicos cubanos, además del adoctrinamiento que hacen a esas comunidades. Además, Ahora, además, y aquí viene el punto que yo te quería preguntar, porque sabemos que Venezuela es Cubazuela. De verdad, esta es la verdad de los hechos y esto es lo que nos hemos visto a través de los años, cómo han penetrado Venezuela, que mucha gente no se explica cómo una isla pudo penetrar a Venezuela de la forma que lo hizo. Y yo quiero saber tu mirada, aparte de lo que está pasando en Venezuela hoy, y para poner en contexto, para que la gente que nos escucha entienda un poquito, Venezuela, a ver, está invadida desde hace muchísimos años por Cuba, que es quien gobierna Venezuela. Hay intereses chinos, intereses rusos, estamos hablando de Irán, también tiene intereses en Venezuela, estamos hablando de grupos terroristas como Hamas, Al Qaeda, guerrillas como el ELN, las FARC. O sea, Venezuela se convirtió, y esto lo digo con mucho dolor, mi querido Frank, en el epicentro del crimen organizado a nivel global. Cada vez que yo hablo de esto, imagínense un iceberg donde la cúpula es lo que vemos nosotros visible, o sea, es Narcolás más burro, Dios Diablo Cabello, que le digo yo, que es Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Padrino López, y toda esta gente conocida, pero debajo de eso es un iceberg, o sea, puedes arrancar la cúpula y abajo se acomoda el iceberg y sigue. Yo quiero saber qué es lo que ves de primero de la penetración, de la forma como penetraron en Venezuela y segundo de lo que está pasando actualmente, porque muchas veces yo dije, ojo, cuidado, nos sacan al tirano y nos dejan la tiranía adentro, porque
Venezuela no es libre hoy, no, Venezuela no está libre hoy. Y si bien hay una estrategia, quiero pensar que hay una estrategia de desmantelación, a mí me parece muy riesgoso el camino que se está tomando de gradualismo para a ver, la ruptura del régimen, participando los mismos personajes que han violado los derechos humanos y cometido crímenes de lesa humanidad. Y cierro con esto, porque hay mucha gente que no sabe que todo Venezuela es Chavislandia. ¿Qué quiero decir con esto? La Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, el Consejo Nacional Electoral es chavista, las Fuerzas Armadas son chavistas. Estamos hablando del control total de los medios de comunicación y hasta la oposición política, gran parte de ella también es funcional al chavismo. ¿Cómo se sale de esto, Frank? Quiero saber tu mirada. Bueno, cuando sucedió lo que sucedió con la operación de extracción de Maduro, verdaderamente muchos pensamos, bueno, qué bueno, se acabó, pero uno se pone, conociendo cómo está estructurado este sistema, yo creo que no había otra forma de hacer, de comenzar un cambio en ese país. Primero, el presidente no tiene el mandato para invadir y hacer un cambio de régimen y sustraer a todos los claves que habría que sustraer. Creo que la estrategia de haber sacado a Maduro es uno donde ya abre una etapa de enfrentamiento intestino que por lógica ahora ahí la figura es como ir a Cuba y sacar a Díaz-Canel. No va a pasar nada porque Díaz-Canel es un... Maduro tenía más poder que Díaz-Canel en Cuba, sin embargo, como ya tú bien lo has dicho, el poder en Venezuela está un poco... Maduro simbólicamente era el más importante, indudablemente, simbólicamente. Ahora, sabemos quién es Delcy y quién es Jorge y todo lo que ha hecho y todos los crímenes que han cometido y de dónde viene, porque además de quién es hija de quién son hijos Delcy y Jorge y todo. ¿Quién era el padrastro? ¿Quién fue marido, amante de la madre de Delcy? No sé si tú lo sabes. Sabes que el Chacal, el terrorista Carlos, estaba muy cerca de la familia de los Rodríguez. ¿Quién fue el padre de los Rodríguez? Es un secuestrador. O sea, tienes a Diosdado Cabello, tienes a Padrino y tienes a todos los distintos grupos narcoterroristas del ELN, del FARC y además de la presencia rusa, china e iraní en la isla. Todo esto, yo creo que la forma, una estrategia sensata es un poco llevar adelante algo como lo que ha sucedido. Sin embargo, pueden tantas cosas no salir bien, que hay que ver cómo va avanzando esto y saber que además esto está sucediendo solamente porque hay un presidente y una vocación de Donald Trump y de la actual administración de llevar adelante algo similar, algo que no va cuando hay un cambio, porque tiene la democracia, que cuando haya nuevas elecciones, si está otro presidente en el poder, sabemos ya lo que va. Tienen que actuar con mucha celeridad y los cambios ahí tienen que suceder en 6 meses o eso se puede anquilosar y evolucionar en algo todavía más difícil y más dañino para el pueblo. Así que yo no, de principio, que ahora yo me imagino hacer una operación y sacar a 2 o 3 de esta gente, instalar en el poder a María Corina. No dura en el poder ni 15 minutos. Sí, O sí, sea, no tenía... totalmente, totalmente. Yo de hecho, a ver, yo apoyo lo que está haciendo Trump, pero aplaudo de pie. Entiendo también perfectamente que cuando hay una familia secuestrada en una vivienda con criminales de armas largas, la policía cuando llega tiene que negociar con los criminales para poder salvar a la familia. No puede negociar con el padre ni la madre. Yo entiendo perfectamente la estrategia de Trump, pero como venezolana te lo digo, mi querido Frank, critico enormemente la mala praxis desde mi punto de vista de la oposición política venezolana. ¿Por qué? Porque Edmundo González nunca juramentó a María Corina Machado, no formaron gabinete, no hicieron gobierno, no ocuparon espacios internacionales como
Esto es mi punto de vista, esto ya es mi opinión. No, no, Eh, imagínate que el tipo lo eligen y sale viviendo. El primer acto que hace es huir. Nada, Exacto. ahí Entonces, eso pero está, déjame redondearte esto para que me entiendas a dónde voy. O sea, para mí la historia hubiese sido totalmente diferente si ellos arman gabinete, de hecho, arman una fuerza armada venezolana desde el exterior, que hay muchos militares afuera que acompañaran a Trump para extirpar esto de raíz. A mí esta cuestión de gradualismo, yo veía dos esferas. Uno, que se hiciera el shock que se tenía que hacer de una vez y empezar de cero con esto para ¿para qué? Para extirpar esa tiranía criminal y extirpar también a la falsa oposición, reinstitucionalizar el país, poner orden y luego ir a una democracia. Sí, yo sé que suena, es muy complicado, pero para mí era el tratamiento ideal, que ahora este gradualismo que para mí tiene muchísimos escenarios, que esta gente es muy inteligente y si tú los ves, se están bajando la cabeza, pero se están reacomodando para seguir. O sea, el chavismo nos hunde, el chavismo nos rescata, el chavismo se perpetúa en el poder. claro. Eso es lo que veo. Bueno, y además el problema es que también el presidente tiene aquí un mandato para hacer ciertas cosas y no todas. Tiene un Congreso que lo de llevar una guerra con soldados en el territorio no va a tener la aprobación del Congreso. Así que lo que se puede hacer es quirúrgicamente y hacer operaciones similares a las que se hizo con él. Y porque a la vez Trump está en el medio y está guiando y tiene fuerzas a su alrededor que van hacia un lado y otras que van hacia otro. Entonces él tiene que conciliar y ver qué va haciendo. Pero igual hay un lobby muy poderoso cerca de él que lo que quiere es petróleo y garantizar cosas y no le interesa mucho quién esté ahí. Y después tampoco la línea de Marcos que conoce la región y que ve más allá, que tiene la experiencia. No ha habido un jefe de departamento de Estado con el conocimiento de Marco Rubio en la historia norteamericana, con el conocimiento de Latinoamérica. Probablemente Kissinger y todo han habido unos fabulosos, pero con el conocimiento de Latinoamérica como Marco Rubio no ha existido nunca un funcionario a ese nivel. Y eso puede ser clave y a la vez esperemos que sobreviva la línea de él. Pero sí, se presta para todo y además está la cosa de la alternancia del poder y cómo todas las fuerzas internacionales se han amalgamado y entonces con las protestas para la liberación de Maduro, todo esto, ahí te encuentras la foto de Che Guevara con la bandera LGBT, con la bandera palestina y con la protesta y con el cartel de Maduro. Gente que no son venezolanos, pero están muy bien manejados y muy bien financiados para hacer esto. Entonces, es delicado, es complicado, pero no podemos hacer nada sobre ello más que denunciar y cuando veamos algo tratar de llamar la atención. Pero sí, la celeridad es necesaria. El gradualismo ya sabemos que no funciona. Sí, yo lo veo igual, de verdad, mira, yo deseo, no sabes cómo deseo Venezuela libre, Cuba libre, Nicaragua libre, el mundo libre, porque cuando hablamos de lo que hay en Venezuela, sabemos que hay franquicias en todo nuestro continente, y hablo de Méxicozuela, Colombiazuela, Brasilzuela, la misma Sí. Argentina amenazada con el kirchnerismo chavista, siempre ahí quieren convertir a Argentina en una Argenzuela. Hoy tenemos un cambio, tenemos un respiro que tenemos que abrazar enormemente. Quien ha perdido la libertad sabe de qué lado colocarse siempre y por dónde tiene que caminar. Nosotros, con nuestra experiencia, Fran, tu experiencia maravillosa, y todos los que hemos perdido la libertad, somos te diría, un testimonio vivo importantísimo para que el cambio comunicacional se dé. Es muy valioso tu trabajo, Frank, yo te lo quiero decir con todo el alma, y esto me encanta, que hayas hecho este libro rompiendo estos mitos, que es tan importante que la gente lo sepa. 12 mitos sobre Cuba, no se vayan a perder este libro, guerreros, el conocimiento es poder y la información es poder. Yo quisiera pasar un momentito también para ver tu mirada con lo que está pasando en Argentina. ¿Cómo ves Argentina hoy con Milei? Bueno, ha habido un cambio
radical para bien y necesario. Ojalá que se pueda mantener todo lo que se está haciendo, que quizás haya un segundo mandato y seguir Ay, sí, avanzando con esas ideas. Y sí. que nada, y que surjan figuras con ideas similares que lleven al país, pero un retroceso al kirchnerismo es caer de nuevo bajo la égida de todo este foro de Sao Paulo, que lo que quieren es llegar al poder y una vez en el poder, destruir todos los medios y perpetuarse en el poder y nada, y caer en toda esta red. Por eso es importante que pase lo que tiene que pasar en Irán y que se vayan debilitando y que cada de estos actores extranacionales vayan irlo sacando del hemisferio es clave que se aproveche este periodo de Milei, que las Fuerzas Armadas, que la inteligencia, y yo creo que este libro, un poco este libro, la idea esta de entender cómo funciona Cuba es defender la libertad de Argentina, Así porque es. el modelo viene de ahí y lo que quiere es destruir, es la lucha en contra de Occidente, en contra de los valores que nos han hecho, que nos han puesto donde nos han puesto, y es un modelo que quiere llegar al poder y perpetuarse y destruir todo y crear lo que ha creado ese sistema donde quiera que ha estado. Y que no lo vea así es lamentable. Yo creo que la llegada de Milei al poder, yo vi en Milei mucho antes de que llegara al poder una figura que trascendía la Argentina. Y siempre lo Sí. decía, hay muchos amigos que hoy en día inclusive están trabajando en la administración de él, que no estaban no lo conocían muy bien. Yo les decía que yo sabía ya cómo se lo veía en Estados Unidos, en el mundo hablante, en España, en México, y veía que la necesidad, la importancia de difundir su mensaje y la claridad que él tenía con ellos. Además, él ha hecho cosas, sus Maravilloso. participaciones en ese foro de Davos, sus mensajes, la verdad que él queda en la historia como una gente que desafió el poder y comenzó una nueva era. Hay que aprovecharla y hay que seguir adelante con esas ideas, ir desmantelando todo lo que por décadas el kirchnerismo ha en ese país instaurado, que tanto la ha empobrecido tanto y ha creado estos parias que quieren de nuevo llevarnos a aquello. Así que tengo lo mejor, estoy muy Lo mejor. optimista con la Argentina y yo soy cubano americano, pero adopté a la Argentina como mi país, como un país que Ay, quiero. somos dos, somos dos. Somos Yo dos. esa vez que estuve, la Amo. última vez, primera vez que yo tenía una casa ya que ya no la tengo, la vendí hace un poco y primera vez que voy en más de 20 años que no tengo casa en Argentina. Y yo temía un poco que dije, bueno, ahora primera vez que voy así en esta situación. Y me di cuenta que yo tolero a Nueva York, donde vivo parcialmente, me gusta Miami, donde vivo la otra parte del tiempo, y amo a la Argentina. Ay, qué bonito. Esta es una gran patria. Así que nada, y como Bueno, la amo, quiero lo mejor para ella cuando veo claro. algo que puedo hacer. Y yo creo que es importante, en este caso, volviendo al tema, conocer cómo funciona este modelo Sí. y que más que todo es el andamiaje este que hay que desarmar, porque ya no tiene la capacidad o la potencia que tuvo precisamente por el monstruo que ha construido con su daño antropológico, que ya no tiene el recurso humano que tuvo hace 50 años. Bueno, hay que aprovechar y demostrar esa debilidad para que la gente sencillamente acaben de echarlo en el basurero de la historia y mirar hacia adelante. Hay gente que me dice, yo no me gusta mi ley. Bueno, está bien, está aceptable, pero cuando me dice que apoya el kirchnerismo, ya y me parece que
No hay Es más que, nada que hablar. es que esos son los que no les gusta a Milei, los que apoyan el kirchnerismo, porque ni hablar, Milei es una persona que viene fuera de la política con un carácter disruptivo, con conocimiento, capacidad y coraje para llevar las ideas de la libertad adelante. Totalmente. Es un hombre que está de verdad haciendo una revolución libertaria, te diría, en el mundo, no solamente en Argentina. Es muy valioso, Milei, toda la admiración, todo Bueno, el apoyo, él ha y llegado ojalá, mucho más lejos, fuera de la sí, Argentina, en claro, Europa, en claro, Latinoamérica, y por eso es muy importante para todos sí, nosotros que triunfe su proyecto, que continúe en el poder, que las ideas se afiancen y no hay un regreso al pasado del por que viene la favor. Argentina. Y eso se hace con este despertar y tu libro, 12 mitos sobre Cuba. No se pierdan este libro de verdad valiosísimo para dar la batalla cultural y la batalla de las ideas. Mira, Frank, un ping-pong rapidito antes de cerrar. Yo quisiera que me dijeras, imagínate que estás ahí y entra Fidel Castro. En 2 palabras, qué le dirías? Farsante, Y si entra el Che impostor, Guevara, patético, eh, deleznable, no sé, es que más allá, el Che Guevara, o sea, si entra alguien con una camiseta de él, porque verdaderamente el Che Guevara, el gran triunfo del Che Guevara es convertirse en un ícono del capitalismo, no hizo nada bien, es una historia de fracasos y claro. ahí le dedico un capítulo, les recomiendo que lo lean, es el chancho mismo que él se autodescribía en las cartas que le escribía a Hilda Gadea y que mucho maltrató a su hija, que la traumatizó, su hija mayor que tuvo con Hilda, le decía Indita, pues se llamaba Hildita, maligno, un ser retorcido, maligno, Y si entran juntos, Chávez y Narcolás más burro, los dos, ¿qué le dirías? imbéciles. Me encanta. Imbé Y si ajá, dime. no imbéciles, Imbécil, imbécil, son unos infelices. Mira, y si entra Milei, ¿qué le dirías? capo, Capo, capo. crack, Me falta uno. Crack, crack. un crack, crack. Y me falta uno importantísimo. Y si entra Frank, ¿qué le dirías? Eh, felicidades, me gusta lo que estás haciendo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, Frank, gracias por este tiempo. Por favor, dinos a todos tus redes sociales, Frank, dónde te conseguimos, dónde te ubicamos y por favor, vende tu libro, por favor, que lo quiero que lo tengan todos los guerreros de luz, que no se pierdan este valioso documento. Bueno, es que ni me acuerdo cuál es mi Instagram, es Franceta2020, ¿no? France, Franceta, ZZETA, porque mi apellido es un poco largo y la gente en la escuela me decía todo tipo de variación del Zimmerman, hasta que dije, mire, Claro, díganme Z, que es una inicial, y punto. Entonces te buscamos @Z o @Frank, no, arroba Franceta2020. @FrankZ2020. Guerreros de Luz, anoten ahí, @FrankZ2020. Y Y aparte no hablé de algo que importante que es el programa dímelo. que hacemos. Sí, sí, dímelo. Hacemos un programa semanalmente que por temporadas que comenzó ahora que se llama Contracorriente. Sí, me Y en encanta. ese programa me gustaría que pongas el enlace, te lo voy a pasar después. Si googlean o si buscan en YouTube Adam Smith Center, Contracorriente, les aparece. Si no, yo te paso el enlace para que lo pongas. Es un programa que hacemos semanalmente sobre la región, hablamos de estos temas y yo creo que es importante difundirlo. Y ahora, Cuba, Venezuela, México, a veces la temática varía, pero siempre son con estas ideas de la libertad y difundiendo la necesidad de combatir la oratoria y la narrativa imperante. Así que nada, quiero que cuando tengan un chance le den un vistazo ahí y nos visiten en Contracorriente. Yo puedo afirmar que es excelente programa, yo no me lo pierdo. A mí me encanta, de verdad, todo lo que hacen, todas las entrevistas. También está Liberty Plus. Déjame decirte, Frank, envíame, por favor,
el link de tu libro y el link del programa, que lo vamos a poner en la descripción del video para facilitarle a todos los guerreros de luz que entren en contacto contigo y todo lo que haces, Frank. De verdad te agradezco de corazón, amigo, y bueno, sabes que te quiero mucho, mi admiración, respeto y cariño para ti siempre. Igual, mi amor, y nada, cuando vaya a Buenos Aires, espero ir para la Feria del Libro probablemente, si no voy para fines de junio, así que ahí nos veremos y aquí estoy a tu disposición. Cariños. Excelente, excelente. Nos vamos, guerreros, nos vamos con la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo, Fran! Un ¡Viva! abrazo. Vamos. Gracias, mi amor.